Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente con toda la bendición del cielo. Aquí estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de Hechos. Gracias al Señor ya estamos llegando casi a la mitad del libro, así que faltan bastante, pero es una buena forma también de compartir estos momentos estudiando la palabra del Señor. Este estudio está basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Muy bien, antes de comenzar vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote tu amor, tu misericordia renovada en este día. Queremos decirte, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu gracia. Señor, te pido por aquellos que están enfermos, que están con problemas. En este tiempo, Señor, de pandemia, también bendice, Padre, a los hermanos que están padeciendo necesidades, Señor, que están internados, que están con problemas de respiratorio. Señor, ten misericordia, pon tu mano, Señor, de sanidad sobre los enfermos. Padre, y queremos rogarte que en esta noche nos guíes a toda la verdad tuya, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad de Dios. Te agradecemos, Señor, te bendecimos y queremos decirte, Señor, que te rogamos que te sigas quedando con nosotros. Bendice a cada uno de aquellos amigos y hermanos que están escuchando este estudio, que pueda ser de bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. En esta noche he preparado el cuestionario número 5 con preguntas para que ustedes puedan responder consultando los cuadros que les presento yo mediante estamos dando el desarrollo del estudio. Y les voy a mostrar ahora cuáles son las preguntas, 8 preguntitas para que ustedes puedan hacerla durante esta semana. Vamos a ver primero entonces el cuestionario de preguntas. Aquí tenemos nosotros cuestionario número 5 del libro de Hechos. Tenemos la primera pregunta: ¿qué significa la palabra cristianos? Ustedes recuerdan que con el nombre de cristianos se le llamó a los hermanos en la iglesia en Antioquía. Y allí nosotros en un cuadro que está en esa clase 16, ustedes pueden consultarla y pueden ver qué significa literalmente la palabra esta cristiano que le decían a los hermanos. La segunda pregunta es: ¿quién llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén? Eso está en Hechos 12:17, aunque no dice literalmente quién es el líder, pero pueden ver ustedes allí, consultar, van a ver quién figura allí. Y que se cree que esta persona era el líder de la iglesia en ese momento en Jerusalén. La pregunta 3 dice: ¿cuáles eran los 2 propósitos de la ofrenda a los hermanos de Jerusalén? Eso también está en el estudio número 16. En uno de los cuadros vimos nosotros una ofrenda que prepararon los hermanos de la iglesia de Antioquía para los hermanos de Jerusalén, y había 2 propósitos importantes en el envío de esa ofrenda. Bien, pregunta número 4. ¿Hombres de qué lugares viajaron a Antioquía para predicar a los gentiles? Esto también nosotros lo vimos en la clase 16.
están en un cuadro que dice que hombres de otros lugares viajaron para predicar a los griegos que estaban allí en Antioquía. Ustedes lo pueden leer, pueden buscarlo también, está en el pasaje bíblico de dónde eran estos hombres. Y en el cuadro también ustedes pueden buscarlo, lo pueden encontrar allí. Así que para que ustedes indaguen, investiguen esta pregunta. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 5, 6, 7 y 8. Ahí se las pasamos. Tenemos ahí pregunta número 5. ¿De quién era nieto el rey Herodes Agripa I? Recuerden ustedes que hablamos sobre la familia de Herodes y vimos nosotros cuál era el Herodes que estaba en este tiempo en el libro de Hechos. Eso ya está en la clase número 17, ustedes pueden ver ahí una pequeña genealogía o biografía de Herodes. La pregunta 6, ¿qué es una tetrarquía? Que también tiene relación con el rey Herodes. Eso también está en la clase 17, en uno de los cuadros. Pregunta número 7, ¿cómo murió Herodes Agripa I? También tenemos unos puntos ahí que hablan acerca de la muerte de Herodes Agripa, y también tenemos allí en ese cuadro unas referencias históricas que hace justamente el historiador Josefo, de nacionalidad judía, ¿no es cierto? Y hace referencia a la muerte de Herodes. Y la pregunta 8 es, ¿cómo fue la liberación de Pedro de la cárcel? Esto también tenemos un cuadro en la clase 17 que pueden ir también siguiendo el cuadro con la lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos. Bien, estas serían entonces las preguntas para el próximo miércoles, para que ustedes las tengan y puedan repasar ya cosas que hemos visto. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso del miércoles pasado. El miércoles pasado nosotros vimos algo sobre la misión a Chipre. Se embarcaron hacia allí Bernabé y Saulo, y nosotros vimos que en realidad vimos que Hechos 13 es el comienzo de la segunda división principal del libro. Las actividades de la primera parte están centradas principalmente en Jerusalén, y luego en esta segunda parte nosotros podemos ver cómo el Evangelio se expande hacia otros lugares, a lugares de los gentiles. Luego también vimos que el comienzo de Hechos presentó a los 12 y su testimonio en Jerusalén. La segunda fase fue alcanzada en Hechos 6, cuando fueron ordenados los 7 diáconos. Bajo la dirección de ellos, el Evangelio fue llevado a los samaritanos, a los prosélitos y a los gentiles temerosos de Dios. Luego vimos el cuadro sobre los líderes de Antioquía. Hechos 13 comienza con una lista de 5 profetas y maestros. Nosotros vimos que estaban en Antioquía, y estos 5 eran Pablo y Bernabé, que habían viajado. Estaban también Simón, llamado Níger, que quiere decir negro, quizá era de África. También tenemos a Lucio, que está identificado especialmente con Cirene, y a Manahen, que tenía cierta relación
con la familia de Herodes Antipas. Estos cinco hombres formaban parte del liderazgo de la iglesia en Antioquía. Luego también vimos el plan para la expansión desde Antioquía. La iglesia de Antioquía era una congregación sensible a la dirección del Espíritu Santo. Los discípulos fueron convencidos junto con Bernabé y Saulo que el plan de Dios para la iglesia era liberar a esto de su responsabilidad y enviarlo a hacer la obra misionera. Vimos también que en el llamado al servicio misionero, no solo el individuo, sino toda la iglesia debe sentir la convicción de la dirección de Dios. También vimos nosotros acerca de la misión en Chipre, vimos un mapa y allí nosotros pudimos ver en Hechos capítulo 13, desde el versículo 1 vemos la llegada a Chipre y cómo Bernabé y Saulo se trasladan a través de la isla de Chipre llegando a la capital. Y es allí donde ellos llegan a Pafos, que era la capital, y llegan allí y se encuentran con el precónsul espérense que ya le digo, el precónsul Sergio Paulo. Y allí es donde se le opone este hombre Barjesús, que él quiere impedir que el precónsul, escuche el mensaje del Evangelio, y se opone, y es cuando Pablo los reprende y este hombre queda ciego. Y bien, luego dice Lucas que Sergio Pablo creyó, pero no se sabe bien si él se convirtió. Lucas nota que Saulo también era conocido como Pablo. Dijimos que Saulo es el nombre hebreo y Pablo el nombre romano. Bien, hasta allí vimos nosotros la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el estudio. Vamos a entrar a la misión en Asia Menor. La misión en Asia Menor. Nosotros vamos a ver ahora un cuadro que nos explica acerca de este viaje a Asia Menor. Aquí les voy a mostrar la misión Asia Menor, el comienzo de una nueva fase. El viaje a Chipre y Asia Menor de Pablo y de Bernabé introduce una nueva fase en el desarrollo de la iglesia primitiva. Previamente el Evangelio había sido presentado principalmente a los judíos, y en los cristianos permanecían asociados a las sinagogas. Sin embargo, también se reunían en casas para la instrucción y el compañerismo cristianos. Pablo y Bernabé continuaron la estrategia de acudir y de asistir a las sinagogas cuando entraban en una nueva ciudad, pero la oposición de los judíos los alejaban de las sinagogas y los acercaban directamente hacia los gentiles. Aquí lo que tiene que ver este rechazo, digamos, que tenían los judíos hacia
digamos, relacionarse con los gentiles, tenía que ver con el orgullo nacionalista. Y vamos a ver un poquito esto del nacionalismo de los judíos, el nacionalismo judío. Al principio parece sorprendente que los judíos esparcidos por el mundo gentil tuvieran tanto nacionalismo y prejuicio racial. Su medio ambiente les exigía estar en asociación constante con los gentiles. Quizá mucho de su prejuicio era una reacción que ellos tenían hacia el trato que recibían de los gentiles. Los orgullosos romanos posiblemente tuviesen una actitud arrogante y superior hacia los pueblos que ellos habían conquistado. La identidad y dignidad nacional judía encontraba un refugio en la sinagoga. O sea, digamos que la sinagoga era como una representación de la nacionalidad del pueblo judío. Cuando este último refugio judío, que era la sinagoga, comenzó a ser amenazado, ellos se creían que era amenazado por los cristianos, que deseaban introducir a los gentiles en la iglesia, muchos judíos reaccionaron violentamente. Los judíos tenían que someterse a los romanos en política y sociedad. Sin embargo, retenían una superioridad en su religión que se centraba en las sinagogas. Aún los gentiles que se sometían a las costumbres y a los rituales judíos no tenían en las sinagogas una posición igual a la de los judíos. Pablo, un judío cristiano, abogaba por la igualdad de judíos y gentiles y no requería que los gentiles se sometieran a las costumbres judías. Muchos judíos se opusieron fuertemente a la predicación de Pablo y llegaron a hacer que el cristianismo comenzara a salir de las sinagogas. Fíjense ustedes que el cristianismo comenzó, ¿no es cierto?, en Jerusalén y se empezó a predicar dentro de las sinagogas, pero luego esto, cuando vino la apertura y el llamado del Señor a predicar a los gentiles, fíjense ustedes cómo los judíos se fueron cerrando hacia los gentiles, produciendo, como estoy diciendo aquí, llegaron a hacer que el cristianismo saliera de las sinagogas. Bien, vamos a ver un poquito ahora esta primera misión hacia el Asia Menor. Vamos a ver un mapa. Pablo y Bernabé y Juan Marcos. Vamos a leer el capítulo 13, versículo 13. Primeramente y luego vemos. Dice, habiendo zarpado de Pafos, ellos habían estado allí, ¿no es cierto?, predicando a Paulo Sergio, el precónsul. Zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bien, vamos a ver primeramente esto. Pablo y Bernabé y Juan Marcos, los tres,
navegaron desde Pafos. Fíjense, ahí está marcado Pafos, en la isla de Chipre está. Desde Pafos zarparon y llegaron hasta la provincia de Panfilia, y el puerto era Atalía. Llegaron al puerto de Atalía. De allí luego se trasladaron hasta Perge, que estaba a unos 10 kilómetros de la costa. Y vamos a ver aquí nosotros esto primeramente, hasta Perge. Luego vamos a ver que la idea era llegar hacia, fíjese que nosotros vimos primero la Antioquía de Siria, que lo pueden ver en el mapa más a la derecha, pero ahora ellos iban a otra Antioquía, que es la ciudad de Antioquía de Pisidia. Hacia esa Antioquía iban para llevar el Evangelio. Pero ocurrió algo en lo que leímos recién, fíjese, y fue lo siguiente, que Juan Marcos dejó el grupo. Pablo aparentemente había llegado a ser el líder del grupo de los tres, o sea, de Bernabé, el grupo era Bernabé, Pablo y Juan Marcos, ¿no es cierto? Entonces Pablo aparentemente había llegado a ser el líder del grupo, dado que su nombre aparece primero. Juan Marcos dice la palabra que dejó el grupo en Perge y se regresó a Jerusalén. Aquí ha habido mucha especulación en cuanto a la razón del alejamiento de Juan Marcos. Las preguntas que muchos se hacen era porque Pablo se habría convertido en el líder del grupo, reemplazando a su primo que era Bernabé. ¿Era Pablo dominante y Marcos decidió mantener su libertad y autoestima? ¿Se oponía Marcos a la posición extrema que Pablo había tomado hacia los gentiles, que era la de dejar que ellos creyeran sin someterlos al ceremonial judío? ¿No estaba contento con la tarea que se le había asignado? ¿O se enfermó? La razón para alejarse debe haber involucrado algún desacuerdo con Pablo, o con el trabajo, sino porque Pablo después rechazó llevarlo en el segundo viaje. Eso está en Hechos 15, 38 y 39. Así que aparentemente hubo un desacuerdo con Pablo. Bien, vamos a leer ahora el versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí vimos nosotros recién el mapa, ¿no es cierto? Se lo vuelvo a poner un poquito para que se les grabe. Ahí nosotros vemos entonces fueron desde Perge, el recorrido fue hasta Antioquía de Pisidia. Y llegaron allí, dice, a la sinagoga de los judíos y allí se sentaron. El viaje fue de 145 kilómetros. El viaje fue de 145 kilómetros hacia el norte desde Perge hasta Antioquía. Antioquía era una ciudad de Galacia ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar y que era difícil y peligroso.
Ese viaje los llevaba por el terreno áspero de la cordillera del Tauro. La zona era estéril y frecuentemente había inundaciones repentinas, y aunque era una parte de la provincia romana de Galacia, los soldados romanos no habían sometido o no habían podido conquistar completamente a los bandidos que amenazaban a los viajeros a través de la región. O sea, era un camino peligroso el que tenían que hacer Pablo y Bernabé. Si la epístola de Pablo a los Gálatas fue dirigida a la iglesia de Galacia del Sur, la información de Gálatas 4:13, la vamos a leer que dice Gálatas 4:13. Dice lo siguiente: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Qué pasaba aquí con este versículo? Esta justamente, como ustedes vieron, no sé si se fijaron en el mapa recién, esta es la zona toda de Galacia del norte y estaba Galacia del sur. Este versículo se aplicaría a la visita a Antioquía en este primer viaje misionero. Gálatas 4:13 implica que Pablo primeramente planeó viajar a otra ciudad, pero dice que su enfermedad lo forzó a cambiar de planes. La enfermedad del cuerpo se cree que puede haber sido una enfermedad que Pablo tenía en los ojos. Los eruditos también están divididos en cuanto a... Un segundito. Los eruditos también están divididos en cuanto a la ubicación de las iglesias a las cuales Pablo le escribió la carta a los Gálatas. Algunos creen que la carta fue enviada a la región norte de Galacia, en Asia Menor, y otros dicen que fue enviada a la región sur, que incluye Antioquía de Pisidia. Galacia recibió su nombre de los guerreros galos que habitaron una sección del interior de Asia Menor, la cual incluía el valle de un río que se llama el río Halis, cerca del Mar Negro. Las tribus bárbaras fueron conquistadas por los romanos y allí se formó la provincia llamada Galacia. A la Galacia original se agregaron las regiones de Frigia, Pisidia y Licaonia, en las cuales estaban ubicadas las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, que también luego vamos a ver cómo Pablo llegó a estas ciudades. La zona original de los galos es conocida como Galacia del Norte. Galacia del Sur es la región que los romanos agregaron a la provincia. Antioquía era una ciudad de influencia helénica, o sea, con influencia griega, de los griegos. Los reyes seleucidas habían establecido colonias judías por razones económicas, culturales y políticas. Cuando Pablo llegó, visitó la sinagoga, eso que leímos recién, donde él se sentó y fue recibido de una manera entusiasta por los judíos que tenían una mente liberal. Bien, no vamos a leer, después ustedes léanlo en su casa. Vamos ahora a ver el sermón que da Pablo en la sinagoga de Antioquía. Vamos a ver el contenido, simplemente vamos a ver el contenido, ustedes léanlo, esto que yo les voy a
mostrar del contenido del sermón de Pablo es lo que está dentro de la lectura, ¿no es cierto? Esto es un resumen de lo que Pablo habla en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Entonces dice la palabra que el primer sábado, después de su llegada, Pablo y Bernabé asistieron a los cultos de la sinagoga. Como era costumbre, se leyeron secciones de la ley y de los profetas. Y el presidente de la sinagoga invitó a los distinguidos visitantes, o sea, a Pablo y a Bernabé, a interpretar y aplicar las escrituras para los presentes. Pablo aceptó la invitación y utilizó los pasajes del Antiguo Testamento para presentar a Jesús como el Salvador. Pablo creía que Jesucristo era la consumación del judaísmo, pues el Antiguo Testamento predecía su venida. ¿De qué habló? Los temas que habló Pablo en su sermón, aquí los tenemos. Lo primero que habló fue sobre la descendencia davídica. Eso Pablo lo habló desde el versículo 16 al 23, cuando lo lean tengan en cuenta esto. La audiencia que tenía Pablo estaba al tanto de la historia del Antiguo Testamento. Estaban presentes judíos y gentiles temerosos de Dios. Dice el versículo 16. Pablo repasó la historia de Israel para magnificar la promesa hecha a David de que su trono sería establecido en su descendencia. Pablo no enfatizó el papel político-militar del Mesías, que liberaría a Israel de sus enemigos, sino que puso énfasis en la obra del libertador o salvador que establecería justicia. David había sido famoso por sus victorias militares y por su lealtad a Jehová. Varón conforme a mi corazón, dice la palabra, ¿no es cierto? Pablo mostró que el plan de Dios no había cambiado a pesar de la rebelión de Israel. Dios había elegido al pueblo de Israel para propósitos definidos, que eran adorarle, vivir en forma justa delante de Él y ser una bendición a todas las naciones del mundo. Dios merecía adoración y la obediencia del pueblo porque Él los libertó de la esclavitud en Egipto. A pesar de su rebelión en el desierto, Jehová no los había abandonado. Él les dio la tierra de Canaán en cumplimiento de la promesa que hizo Abraham. Después que el pueblo recibió la tierra, necesitaron un líder. Aunque fueron provistos los jueces para ayudarlo a resolver los problemas sociales, Jehová era su rey. Cuando el pueblo pidió un rey para asemejarse a las otras naciones, Samuel se opuso al pedido, pero Dios les dio a Saúl. Saúl, quien fue elegido por el pueblo, había de ser rechazado por su injusticia y rebeldía. Jehová eligió entonces a David, quien adoraba solamente al Dios único, varón, como leímos recién, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, intentó vivir justamente haciendo la voluntad de Dios. A Israel le fue prometido que el trono permanecería con un descendiente de David. En cumplimiento de su promesa, Dios dio a Israel a Jesús, el Salvador o el Libertador. Jesús, el otro tema es Jesús como Salvador. Y vimos que este fue el cuerpo del sermón, Jesús como Salvador. El tema del sermón de Pablo
es Jesús como Salvador. El bosquejo de su sermón es típicamente apostólico. ¿De qué habló? Habló sobre la vida y ministerio de Jesús, versículos 24 y 25. ¿Por qué hablo de esto? Porque los rabinos declaraban que si Israel guardaba la ley en forma perfecta durante un solo día, Jehová enviaría al Mesías. Juan el Bautista proclamó que había llegado el tiempo del Mesías. La preparación para su venida no consistía en guardar la ley, sino en arrepentimiento que se expresaba exteriormente por medio del bautismo. Los judíos respondieron a Juan en gran número. Algunos pensaban que él era el Mesías. Juan les dijo que no era el Mesías, sino que él estaba preparando el camino para el Mesías. El sermón de Pablo indica su conocimiento del Evangelio que pudo haber recibido de Marcos. Las afirmaciones de Pablo son parecidas a Marcos 1:4, 7 y a Juan 1, 19 y 20. Pablo no presentó a Jesús como el Mesías que traería liberación política o establecería un reino terrenal. Él enfatizó que Jesús era el Salvador que llevaría a los hombres arrepentidos a una relación correcta con Dios. ¿Qué otra cosa habló de Jesús? Habló sobre que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los líderes judíos que vivían en Jerusalén no reconocieron a Jesús como el cumplimiento de los profetas que leían cada sábado. Por lo tanto, le llevaron a la muerte como un impostor. Aún su acción de condenar a Jesús fue el cumplimiento de las Escrituras. Pablo no indicó qué pasajes fueron cumplidos en el rechazo de Jesús. El fracaso de los judíos en reconocer a Jesús como el ungido de Dios indicaba su ceguera. Isaías habló frecuentemente del siervo de Jehová. Lo tercero que incluye el sermón de Pablo en la sinagoga es la muerte injusta y la sepultura de Jesús. El sermón de Pablo indica que él estaba al tanto de los eventos que rodearon la muerte de Jesús. Él había sido juzgado delante de Pilato y las acusaciones contra él no tenían base. Aunque Pilato no había encontrado nada contra Jesús, los judíos le pidieron que lo ejecutara. Pablo mencionó que Jesús fue puesto en una tumba para enfatizar que efectivamente él había muerto. El cuarto punto del sermón es que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y la prueba de que Jesús es el Salvador elegido por Dios vino en la resurrección cuando Dios destruyó la obra de los malos. Las muchas apariciones de Jesús a sus discípulos de Galilea no dejaron lugar a dudas de la realidad de la resurrección. Los que presenciaron sus apariciones después de la resurrección llegaron a ser los testigos para el pueblo. Otro punto que tocó Pablo en su sermón fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Pablo enfatizó que Dios había cumplido su promesa a nosotros, los hijos de aquellos a quienes fue hecha la promesa. Y lo último que tiene el sermón de Pablo, es una exhortación a que ellos debían creer, una invitación. Pablo enfatizó la responsabilidad de David y sus descendientes para conducir al pueblo en justicia delante de Dios. La ley de Moisés no podía libertar al pueblo de sus pecados y restaurarlo a la comunión con su Padre Celestial, pero Jesús ofrecía el perdón de los pecados y Pablo lo proclamó a la gente con estas palabras en el versículo 39. En él
es justificado todo aquel que cree. Todo el que cree en Él recibe una nueva posición ante Dios y una nueva cualidad de vida. Pablo citó a Habacuc para advertir a sus oyentes del peligro de ser ciegos a la obra que estaba cumpliéndose en su día. Quizá Pablo también recordó su propia ceguera espiritual antes de su experiencia de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Bien, vamos a continuar el próximo miércoles con este encuentro de Pablo y Bernabé en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Qué entrega, ¿no?, de estos siervos del Señor a llegar a estos lugares para poder transmitir el Evangelio. La carga que ellos tenían para que los gentiles pudieran recibir también el Evangelio. Y fíjense ustedes también la oposición de los judíos de cerrarse a que los gentiles pudieran conocer al Dios Todopoderoso. Ese nacionalismo judío, esa tradición judía que estaba impidiendo que muchos sean salvos. Dios tocó el corazón en un momento de Saulo de Tarso para poder conmoverle y poder llamarle a este ministerio de los gentiles. Realmente Pablo tenía una tremenda compasión hacia los gentiles, hacia aquellos que no podían tener la posibilidad que tenía el pueblo judío de llegar a las Escrituras y de conocer a un único Dios verdadero. Realmente Pablo fue un instrumento, estamos viendo que ha sido un instrumento fundamental en llegar con el Evangelio hacia esas partes del mundo que estaban lejanas, ¿no es cierto? Como en este caso, fíjense de dónde fue, desde Palestina llegar hasta el Asia Menor en esos tiempos con tantas limitaciones, y él pudo llegar para poder hablar en esa sinagoga acerca de Jesús el Señor y Salvador. Vamos a orar a Dios, inclinemos nuestro rostro agradeciendo al Señor. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, gracias por poder ver en ella la vida de nuestros hermanos que se entregaron hasta lo sumo para poder llevar este bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo, el que murió y también resucitó, el que también es Salvador, el que también es sustentador de todas las cosas. Señor, gracias por esta palabra que nos inspira a seguir adelante, que nos anima, Señor, a ver que aún nuestros hermanos de la antigüedad con tantas limitaciones pudieron llegar hacia esos lugares. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a poder estar preparados también para dar testimonio del amor del Dios eterno en el cual creemos y de Jesucristo nuestro Salvador y Señor que nos ha salvado. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, la familia de cada uno de ellos, a cada uno de mis amigos también. Bendícelos. Te pido que le esté acompañando en esta semana y que estés hablando al corazón. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les invito entonces a seguir leyendo. Vuelvo a decirles, este capítulo 13 de Hechos, el sermón, todo el capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el 52, léanlo para que vean ustedes que cómo también respondió la gente. Eso es lo que vamos a continuar viendo el próximo miércoles.
Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga con toda bendición del cielo y le esté guardando a todos. Que tengan una hermosa semana. Un abrazo a todos.